Tenemos el nuevo Vivo X300 Ultra, un dispositivo que cuando se llaman Ultra es porque aspiran a lo máximo del mundo. Y ya lo digo, uno de los mejores móviles del año sin duda y rivalizando por ser el mejor de todos. Así que vamos a darle como siempre contexto en la comparativa de este dispositivo contra el iPhone 17 Pro Max para ver que ya hay muchas marcas de verdad en el nivel más top de la telefonía móvil. Y de hecho esta comparativa a mí me parecía muy interesante porque si pensamos que los móviles como el iPhone están ya como muy estancados, ¿no? Se habla mucho que cambian el color y poquito más, pues vamos a ver cómo Vivo, por una parte, da cosas interesantísimas que pone encima de la mesa diferentes, pero por otra parte sigue jugando al mismo refinamiento. No ha buscado competir en, oye, te voy a poner el botón cámara, oye, voy a poner, yo qué sé, el color naranja. No, vienen a decirte, yo voy a hacer un sistema de cámaras que es mejor que el tuyo y en lo que Apple era referente y rival, yo voy a venir a competirte, incluso a ganarte. Eso lo vamos a analizar en este vídeo, pero antes permitidme recordaros que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y haced lo que os dé la gana, pero me ayudaríais muchísimo, me haría muy feliz si le deis a suscribiros, activáis la campanita y así no perdéis nada de la cantidad de vídeos y comparativas de altura que estamos trayendo y por otra parte, pues eso, que ayudaréis a que este proyecto siga adelante. Así que, sin más, comienzo por el unboxing. Y es que, vale, aquí hay un poquito de trampa porque yo tengo el kit fotográfico, que esto es un accesorio muy interesante que se puede comprar aparte y fijaros que viene muy cargado. Claro, esto hay que abstraer lo que es comprar el móvil normal con lo que es el kit fotográfico, que aún así está disponible. Fijaros que tenemos un teleobjetivo óptico de escándalo, algo que ya vimos en generaciones anteriores que siguen manteniendo con esta idea, la funda para poder soportar todo esto. Además viene con una zapata para soportarlo en un trípode y incluyen el cargador, ya que se ponen a poner cosas, pues también un cargador aparte. Pero dentro tenemos la caja real de si solamente compras el móvil, a ti te llega esto. Y aún así al margen acabamos teniendo una funda para proteger nuestro dispositivo. Desde el primer momento, una funda que no es ni la mejor del mercado ni es mala, oye, es diferente, por lo menos le da un poco de personalidad, va a juego con el color del dispositivo y no es ni negra, ni transparente, ni nada de otro mundo, o sea, está bien, oye, es un detalle para cubrir nuestro móvil desde el primer día. Y por otra parte, el iPhone pues no trae nada de esto. Si acaso siguen trayendo cable, lo cual es de agradecer, pero vamos, que en este caso los de Vivo son un poquito más generosos. Ya si pasamos a los dispositivos móviles, vamos a ver que el diseño pues es bastante característico en el iPhone, esto hay que reconocérselo, es naranja, es una banda trasera con las cámaras y lo que ya conocemos, ¿no? Tampoco es nuevo, entonces tampoco nos sorprende. Y tenemos material metálico, no titanio, y luego también la parte de trasera cristal que está protegida con la protección Ceramic Shield de primera generación, mientras que la pantalla trae la de segunda generación, se araña un poquito más fácilmente, hay que tener cuidado y punto. Mientras que el Vivo, y esta es una de las peguitas que podría tener, tiene un diseño ya muy tradicional en formato móvil Ultra from China. Es decir, tenemos todo lo que es el Xiaomi 17 Ultra, el Honor Magic 8 Pro, o sea, al final todos acaban teniendo como este diseño de cámara redonda en la parte trasera. Entiendo que por diseño debe ser lo ideal, pero ya me entendéis, no es tan diferente, no es algo particular que diga, no, que no hay otro móvil como este. Eso sí, juega la baza de los colores, a mí este verde me parece muy elegante, y además con el doble color de la parte de Vivo en la parte de abajo. Si pongo uno al lado del otro, lo que veo es que dimensiones, altura, es similar. El grosor de 8,2 milímetros del Vivo pasamos a 8,8 milímetros de grosor del iPhone, y esto tiene trampa porque obviamente el Vivo deja todo el módulo de cámaras aquí fuera y esto también tiene su ventaja competitiva, ahora la comentaré, pero en resumen que si vemos lo que son las líneas, la estética y demás, se parece muchísimo de grosor, de peso, los dos están en 233, 232 gramos, prácticamente no hay diferencias y muy interesante, el Vivo obviamente tiene mucho más almacenamiento de batería, lo cual le vamos a dar después importancia. Pero a nivel de diseño ese es el factor diferencial, que más o menos tú tienes el mismo móvil en el bolsillo y tienes mucha más batería en el caso del Vivo porque lo han hecho bastante bien para no aumentar peso y para no aumentar tamaño ni grosor. Y ya si pasamos a los laterales vamos a ver botón de subir y bajar volumen, encender y apagar la pantalla en este Vivo y encender y apagar la pantalla y el botón cámara en el iPhone. En la parte de la izquierda el Vivo está libre y sin embargo el iPhone, botón acción, subir y bajar volumen, la ranura de la SIM
y un montón de cosas. Y fijaros que los dos tienen bandas de conectividad porque el lateral de los dos es metálico. Ya en la parte de abajo vemos en los dos casos la ranura para cargarlo, el puerto USB-C y conexión de datos, speaker principal, la ranura de la tarjeta SIM en el caso del Vivo, y los dos por supuesto tienen la compatibilidad con tecnología eSIM, por si quieres tener una SIM virtual, y en este caso el iPhone que estoy utilizando yo, como habéis visto, es la versión que todavía permite la tarjeta SIM física. Luego los dos sirven para pagar con él, los dos tienen NFC, y ya si pasamos a la parte frontal, lo que vamos a encontrarnos es lector de huellas ultrasónico en el caso del Vivo y Face ID en el caso del iPhone con la isla dinámica integrada y una pequeña cámara mucho más pequeña en el caso del Vivo. Si analizamos lo que son los laterales, da la impresión de que el Vivo tiene como los bordes un poquito más finos, pero yo después de mirarlo mucho diría que es un empate casi calcado. Y esto me lleva directamente a hablar de la pantalla, y voy a decirlo claro, la pantalla de este Vivo X300 Ultra me ha enamorado, o sea, me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi. Hablamos de una tecnología LTPO AMOLED, 144 Hz de refresco frente a 120 que tiene este iPhone, tecnología HDR10 Plus frente a HDR10 normal que tiene el iPhone, mucho más brillo en el caso del Vivo, que lo hemos notado tanto con el luminómetro como a la hora de verlo a la luz del día, y por supuesto una resolución mayor, 1440 píxeles por 3168 y 510 píxeles por pulgada, que destacan frente a los 460 de densidad que tiene el iPhone, que es sustancialmente menor, y una resolución también menor, a pesar de tener un tamaño más o menos igual, 6,82 pulgadas para el Vivo, 6,9 pulgadas para el iPhone, pero prácticamente, como digo, mismo tamaño en todos los aspectos y una tecnología y una calidad superior en la del Vivo. Luego podríamos hablar, por ejemplo, de lo que sería la protección de esa pantalla o la tecnología antibrillo. El iPhone ha incluido una pequeña protección antibrillo, lo cual le da un extra, a mí me gusta muchísimo, y el Vivo no lo tiene. Y de igual forma, los dos vienen con tecnologías para proteger la rayadura de las pantallas. Y es que, ojito, si hablamos de procesador, el último Snapdragon disponible, el más potente de Android en el caso del Vivo, y el A19 Pro para Apple, que obviamente los dos van muy pero que muy sobrados. Estamos hablando de los mejores procesadores, ya los hemos visto en otras comparativas, van muy bien, tanto si realizamos un benchmark como si los probamos jugando. Aquí no esperéis ningún problema, van muy bien. Si acaso sería interesante hablar de la cámara de vapor que ha integrado Vivo y que lo que realiza es que no se caliente tanto el dispositivo. En el caso del iPhone confía más en su tecnología del procesador, en sus 2 nanómetros, para que así pues el dispositivo sea más eficiente, y al final una cosa compensa a la otra más o menos, así que yo tampoco veo, os digo, para mí sería un empate técnico. Si yo tuviera que hacer un recuento, como sabéis que me gusta hacerlo hasta este punto, diría que el diseño es plenamente subjetivo, que obviamente viene más completo el unboxing del Vivo, veo que la pantalla me gusta más, veo que el procesador podría ser un empate perfectamente, así que hablemos de las cosas claves, hablemos de batería, de cámara y de software. Y es que en cuanto al software, las diferencias son abismales. Estamos hablando de Android y estamos hablando de iOS, así que no puede haber más diferencias. Entre las patas del banco más interesantes para mí siempre son los años de actualización, lo que sería la inteligencia artificial y cómo están trabajando cada una de las firmas, y por supuesto cómo es el sistema operativo a la hora de utilizarlo y a la hora de trastear con él. Pues bien, es cierto que tenemos Android 16 en este Vivo con Origin OS, y la verdad es que es una capa que a mí se me hace bastante común, bastante cómoda. Ya no es las típicas capas que venían antes con un montón de aplicaciones, un montón de... No, la verdad es que yo estoy bastante conforme con esta capa de Vivo, a mí me gusta mucho, es una capa refinada y sencilla de Android y a mí me parece maravillosa, y tenemos las típicas opciones, tampoco podemos esperar grandes saltos. En el caso del iPhone, obviamente iOS 26, que tengo que decirlo claro, creo que uno de los principales problemas en los que está cayendo Apple es precisamente en poner un montón de bloggers, de aplicaciones que no quieres para nada. O sea, yo ya cada vez detesto más abrir un iPhone por primera vez y te encuentras aplicaciones que no voy a utilizar nunca, como son las del reloj. Si no tienes un Apple Watch, no la quieres, déjala, no la instales, y si alguien la quiere, pues que se la descargue, que no pasa nada, ¿no? Que no es tan difícil. Y así hay un montón, que sí consejos, que sí, o sea, un montón de aplicaciones que acabo desinstalando, y eso me parece que están yendo en líneas diferentes. Los móviles de China, que tenían muchísimas aplicaciones, cada vez son más finas y más ligeras y vienen como un poquito más refinadas, y Apple está cayendo en lo contrario, en cada vez meternos más sus aplicaciones por el ojo. Respecto a los años de actualizaciones, Vivo está en 5 saltos grandes de Android, es decir, si tenemos Android 16 serían 5 más a partir de aquí, y iOS, esto la verdad es que lo trabaja muy bien y está en torno a los 7 años. Por lo tanto, Apple aquí sigue liderando con mano firme muchos de los aspectos del mercado,
Pero si hablamos de inteligencia artificial, pues me pasa lo contrario. Creo que Vivo, con su integración Circle to Search, con Gemini y con todo lo que ya nos trae Android, está a día de hoy superior en lo que sería la experiencia iOS, que se ha quedado atrás. Ya lo comenté hace poco en un vídeo, iPhone va a pagar 5.000 millones de euros a Google para poder integrar Gemini dentro de Siri, porque han dado un salto considerable, y para integrarlo en un móvil, de verdad se siente un cambio considerable a la hora de utilizar un móvil con esta inteligencia artificial y no. Así que con todo esto, viendo que me gustan cosas de uno, me gusta AirDrop, me gusta Quixel, me gusta la integración que están empezando a tener entre estos sistemas para que todo confluya con todo, dentro de que, como digo, hay mucha parte de gustos y hay cosas que me gustan de unos y otros, yo lo daría también en un empate. Creo que si te gusta iOS, pues te gusta iOS, y si te gusta Android, te va a gustar Android, y los dos funcionan muy bien. Aquí creo que no hay debate. Así que vamos a lo más interesante de todo. Este dispositivo de Vivo tiene 6.400 mAh con una batería de silicio carbono, mientras que este iPhone tiene 5.000, en este caso 4.800, no llega a 5.000. Y esto hay que cogerlo con pinzas. Las baterías de silicio carbono son una tecnología que a mí me encanta, porque permiten tener esos más miliamperios, a pesar de tener un espacio que no se va de madre, a pesar de no aumentar el peso, a pesar de todas esas cosas, tenemos una muy buena batería, y dependiendo para qué lo utilices. Lo que solían sufrir este tipo de móviles, que ya vimos en algún test de batería, es con el calor. Si les das mucha caña, estas baterías bajan muchísimo, y es precisamente su cámara de vapor, esa refrigeración, lo que puede hacer toda la diferencia si hablamos de aumento de batería, porque digamos, si les damos caña van a durar lo mismo, pero si no se calientan mucho y esta cámara funciona bien, pues vamos a tener un rendimiento excepcional, y es lo que está ocurriendo. Este Vivo tiene un rendimiento de batería maravilloso, y por supuesto carga rápida. Este Vivo se carga a 100 vatios frente a los 40 vatios de cable que carga el iPhone 17 Pro Max. Para que os hagáis una idea, carga igual de rápido este dispositivo de forma inalámbrica que este iPhone por cable. Y claro, de forma inalámbrica el iPhone también carga más lento, carga a 25 vatios. Y mientras que los dos tienen carga inalámbrica inversa, hay que destacar que el iPhone lo que sí que tiene es MagSafe, y eso me encanta. Es una opción maravillosa para tener un anillo magnético, poder compatibilizarlo con un montón de dispositivos y un montón de accesorios, y eso, pues en el caso del Vivo, tendríamos que recurrir a una funda compatible. Nada que no pase en otros muchos móviles, pero hay que dejarlo claro. Por lo que ya estáis viendo, cuando digo que Vivo está aquí para competir y está aquí muy muy en serio, que hay argumentos más que de sobra para decir que este dispositivo le compite a cualquiera, por mucho que tú creas este es el mejor móvil del mundo, este móvil está con él mano a mano seguro. Y a partir de aquí estáis viendo ya lo que serían fotos y vídeos, porque aquí está el kit de la cuestión. Ahora mismo que tú juzgues qué cámara te gusta más, porque si habitualmente hay como un consenso que se dice que los móviles buenos hacen las fotos más o menos ahí con el iPhone, pero que en vídeo el iPhone siempre es mejor, este Vivo se ha enfocado claramente en el vídeo, mejorándolo muchísimo. Opina tú si te gusta más uno, si te gusta más otro. Yo aquí no voy a opinar, simplemente te voy a decir que de forma nominal la cámara principal del iPhone es de 48 megapíxeles y en el caso del Vivo es de 200 megapíxeles. Luego tenemos un periscopio de 48 megapíxeles también en el iPhone, frente a los también 200 megapíxeles de periscopio para el Vivo. Y ojo, hablo del que viene dentro del dispositivo, no hablo de ponerle ya el tele externo y ya llegas a la luna. Completa las cámaras del iPhone otro sensor de 48 megapíxeles ultra gran angular y el sensor LiDAR, mientras que el sensor ultra gran angular del Vivo también es de 50 megapíxeles. Oye, juzgad vosotros mismos qué tipo de fotos os gusta más, si en unas condiciones, en otras. Yo sí que os puedo decir que tras probarlo, habéis visto que he estado como de viaje estos días con estos dos móviles, lo cierto es que a mí el Vivo me ha encantado. Veo de verdad un salto. Si ya se debatía que era la mejor cámara del mundo y siempre está ahí, y hay como en esto sí, pero en esto no, creo que el salto que ha dado ya con este modelo Ultra lo coloca en la cúspide, y es que a mí me encanta. O sea, yo creo que este móvil se acaba defendiendo por méritos propios, así que vais a entender que, claro, si hacemos, como decía antes, el recuento, si me gusta más la pantalla, me gusta más la batería, me gusta más la cámara, me gusta más el procesador, y luego las cosas ya, pues a nivel de te puede gustar más Android, te puede gustar más iOS, te puede gustar más un diseño u otro, yo creo que este Vivo está muy pero que muy bien. Así que hablemos de precio, porque es que encima este Vivo se coloca sustancialmente más económico que este iPhone, al margen de todos los regalos que tienen en los packs de salida. O sea, yo ahora mismo no conozco todas las promociones que tiene la firma, que son bastante extensas, así que como siempre, sabéis, en el comentario fijado voy a dejar los precios actualizados, porque si ves este vídeo dentro de 2 meses, los precios cambian. Android suele cambiar también de precio, mientras que el iPhone suele mantenerlo más arriba porque controla eso. En fin, esto al final lo mejor es que vayáis y que lo chequéis in situ. Lo que sí que os puedo decir que me parece una mejor inversión, más inteligente este Vivo, por aquello de que
por el mismo precio, por un poquito menos, tienes más almacenamiento, tienes un montón de cosas más, puedes llevarte un kit fotográfico muy profesional, e incluso tienen una colaboración con SmallRig para tener un rig totalmente personalizado para este dispositivo y que ya tu experiencia sea 100% profesional con todo junto. Y eso es lo que me lleva para dar mi conclusión, pero primero diciéndoos lo que más me gusta y menos me gusta de cada uno de ellos. Respecto al Vivo, lo que se me hace es un poco pesado visualmente con este módulo de cámaras tan grande, es una realidad. Entiendo que para poner toda la óptica hay que sacrificar tamaño, pero se nota, y encima con la batería y con todo tenemos un dispositivo contundente. Pero recuerdo que pesa lo mismo que el iPhone, así que no es que se haga más incómodo a la mano, es más algo visual. Mientras que del iPhone, curiosamente, lo que menos me gusta es lo que decía antes, el software. No me gusta la parte de cómo está integrando Siri, cómo se ha quedado atrás. Creo que utilizar un móvil Android hoy en día es increíblemente más productivo y práctico en cualquiera de sus marcas. Veremos cómo lo trabajan, pero ahora mismo es una diferencia clara. Y las cosas que sí me gustan de cada uno de los móviles, obviamente del Vivo me ha gustado la cámara, ya lo he dicho, a mí me parece maravilloso cómo han trabajado con Zeiss en este caso para los modos retrato, para los perfiles, es magia pura. Mientras que del iPhone me sigue gustando mucho cómo se integra para redes sociales. Al final no somos tontos, si tú quieres grabar un vídeo para Instagram, tienen mucho más acotado el perfil, hacen una aplicación para 4 móviles, por así decirlo, entonces al final lo tienen como mucho más controlado, y es cierto que da un extra de calidad en algunas cosas como esta. Por lo demás, yo no creo que tenga muchos más argumentos del iPhone a día de hoy. Y si vamos a dar ya una conclusión, metiendo en el bombo también la competencia, la sana competencia de estos dos móviles, pues tendríamos que hablar del Galaxy S26 Ultra, tendríamos que hablar del Xiaomi 17 Ultra, de un futurible Oppo X9 Ultra. Hay muchos móviles que vienen a ser ultras este 2026, y ese es para mí el reto de este Vivo X300 Ultra, que hay muchos móviles con este apellido y que vamos a tener que hacer comparativas tanto de batería como de cámara específicamente para ver cuál es el que mejor cámara tiene o cuál es el que mejor batería tiene, porque hablamos de unos niveles que ya hay que hilar tan fino que necesitamos eso, hacer pruebas y test específicos. No basta con mis opiniones, va a tener que ser, como digo, test que vamos a realizar como siempre me gusta. Así que ya sabes, si no quieres perderte nada, pues lo mejor es que te suscribas, que nos sigas para verte todo lo que estamos trayendo, y por supuesto el like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo, y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.